Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, porque hoy vamos a hablar de algo que estoy segura, les va a encantar, algo que hace que los corazones latan más rápido y que las pantallas se pongan al rojo vivo. Exacto, hoy nos sumergimos en el apasionante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no vamos a hablar solo de su talento, de su carrera, aunque eso también es inevitable. Hoy vamos a centrarnos en la química. Esa química que traspasaba la pantalla en la serie Love is in the Air, y que para muchos se materializó en una relación que mantuvo a todos pegados a la pantalla, esperando cada foto, cada noticia, cada beso. ¿Están listos para un viaje por los momentos más icónicos y apasionados de Kerem y Hande? Prepárense para subir la temperatura. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este torbellino de pasión, no puedo dejar de pedirles algo: suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo sobre sus estrellas favoritas, sobre las series turcas que tanto nos emocionan y sobre todos los chismecillos que nos encantan. Denle al botón rojo, activen la campanita y no se pierdan nada. Se los prometo, no se van a arrepentir. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que juntos son sinónimo de éxito, de talento, de belleza, y de una atracción innegable. La serie Love is in the Air los catapultó a la fama internacional, y no es para menos. La historia de amor entre Eda Yildiz y Serkan Bolat, llena de enredos, comedia, drama y por supuesto, mucho romance, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Y aunque la serie en sí fue un éxito rotundo, lo que realmente mantuvo a la gente enganchada, a mi parecer, fue la dinámica entre Kerem y Hande. La forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos, la complicidad que se veía, incluso fuera del set, era innegable. Y esa química era explosiva. Recordemos algunos de los momentos más emblemáticos. Vamos a empezar con los besos. ¡Ay, los besos! Esos momentos que nos hacían suspirar y que nos hacían creer en el amor a primera vista. Uno de los más recordados, por supuesto, es el primer beso de Eda y Serkan. ¿Lo recuerdan? Un beso robado, lleno de sorpresa y de una tensión sexual que podía cortarse con un cuchillo. La cámara enfocando sus rostros, la música de fondo, un momento icónico. Y es que la química entre ellos era tan intensa que se transmitía a través de la pantalla. Ese primer beso, aunque breve, fue un catalizador, el punto de inflexión que desató una cascada de emociones tanto para los personajes como para el público. Fue el inicio de una conexión que trascendía la ficción, una chispa que encendió la llama de la esperanza y el anhelo en millones de corazones. La forma en que Kerem y Hande se entregaron a ese instante, la manera en que sus labios se encontraron, fue algo más que una simple escena romántica, fue una declaración, una promesa, un secreto compartido entre dos almas destinadas a encontrarse al menos frente a las cámaras. Luego tenemos los besos bajo la lluvia. ¿Hay algo más romántico que un beso bajo la lluvia? Creo que no. En Love is in the Air tuvimos varios de esos momentos mágicos. La lluvia, la pasión, la entrega, cada beso era una declaración de amor, una confirmación de lo que sentían el uno por el otro. Y es que sinceramente Kerem y Hande lograban transmitir esa emoción de una manera tan natural y convincente, era imposible no creerles. La lluvia, ese elemento natural y simbólico, se convirtió en el escenario perfecto para estos encuentros apasionados. La combinación de las gotas cayendo, el sonido del agua, y la intensidad de sus miradas creaba una atmósfera mágica, casi irreal. Esos besos bajo la lluvia no solo eran una demostración de amor, sino también una forma de liberar tensiones, de expresar sentimientos reprimidos, de romper barreras y de entregarse por completo al otro. Eran momentos de vulnerabilidad y fortaleza, de pasión desbordante y de una conexión profunda que iba más allá de las palabras. Cada beso era una obra de arte, una coreografía de emociones que dejaba sin aliento a todos los que lo presenciaban. Y no podemos olvidar los besos que venían después de superar una adversidad. Cuando Serkan y Eda se enfrentaban a un obstáculo, a una mentira, a un malentendido, siempre terminaban encontrando el camino de regreso el uno al otro. Y por supuesto, la recompensa siempre era un beso. Un beso que representaba el perdón, la reconciliación, la promesa de un futuro juntos. Esos besos tenían una carga emocional que nos hacía sentir todo lo que sentían los personajes. Eran la culminación de un camino lleno de desafíos, la confirmación de que el amor verdadero puede superar cualquier dificultad.
Esos besos no eran solo un gesto romántico, sino también una declaración de perseverancia, de confianza y de la fuerza inquebrantable de su vínculo. Eran la prueba de que, a pesar de las tormentas, siempre encontrarían la manera de volver a estar juntos, de reconstruir su amor y de seguir adelante, tomados de la mano. La forma en que Kerem y Ande interpretaban estos momentos, la manera en que se entregaban a la emoción del reencuentro, era simplemente conmovedora. Cada beso era una promesa de futuro, una celebración de su amor y un recordatorio de que juntos podían conquistar el mundo. Pero la química entre Kerem y Ande no se limitaba a los besos. También estaba presente en las miradas, en las caricias, en las bromas, en la forma en que se comunicaban sin palabras. La forma en que se cuidaban, en que se apoyaban, en que se hacían reír. Todo eso contribuía a construir esa atmósfera de pasión que los hacía tan especiales. La química entre ellos era algo más que una simple atracción física, era una conexión profunda, una sintonía emocional que se manifestaba en cada gesto, en cada mirada, en cada palabra. La forma en que se miraban con esa mezcla de complicidad, ternura y deseo, era simplemente hipnotizante. Las caricias, aunque sutiles, transmitían una intimidad y un afecto que hacían que el corazón latiera más rápido. Las bromas, los juegos y las risas eran una muestra de la confianza y la alegría que compartían. Y la forma en que se comunicaban sin palabras, a través de miradas y gestos, era la prueba de que su conexión iba más allá de lo superficial, de que se entendían a la perfección, de que compartían un universo propio, un lenguaje secreto que solo ellos podían descifrar. Esa química era el ingrediente secreto que hacía que su relación fuera tan especial, tan auténtica y tan inolvidable. Fuera de la pantalla, los rumores sobre una relación sentimental entre ellos no tardaron en surgir. Y sinceramente, ¿quién no quería que fuera verdad? Verlos juntos en eventos, en redes sociales, caminando de la mano, era como vivir un cuento de hadas. La prensa los perseguía, los fans los aclamaban, y la ilusión era palpable. La chispa que veíamos en la pantalla parecía haber trascendido la ficción, convirtiéndose en una realidad que todos anhelábamos. Las fotos, los vídeos y las entrevistas que compartían alimentaban nuestra esperanza, nos hacían soñar y nos permitían creer que el amor, en su forma más pura y sincera, existía en la vida real. La atención mediática, aunque a veces intrusiva, solo amplificaba el fervor de los fans, que veían en Kerem y Ande la encarnación de sus sueños románticos. La expectativa era alta y cada gesto, cada mirada, cada palabra era analizada y debatida con fervor. La ilusión era tan fuerte que para muchos la distinción entre la ficción y la realidad se difuminaba, y la línea entre Eda y Serkan, y Kerem y Ande se volvía cada vez más borrosa. Las fotos de Kerem y Ande juntos en público, tomados de la mano, abrazados, compartiendo sonrisas, eran la prueba de que la química que veíamos en la serie era real. Aunque la relación no duró para siempre, dejaron una huella imborrable en los corazones de sus fans. Fueron una pareja que encendió la pasión, que nos hizo creer en el amor, que nos dio momentos inolvidables. Esas imágenes eran el tesoro que atesoraban los fans, la confirmación de que la magia que veían en la pantalla era algo más que actuación. Las fotografías eran la prueba tangible de que su conexión era genuina, de que el amor y la complicidad que irradiaban eran reales. Aunque la relación no perduró en el tiempo, el impacto que dejaron en sus seguidores es innegable. Fueron una pareja que nos hizo soñar, que nos inspiró y que nos demostró que el amor, en todas sus formas, es algo que merece ser celebrado. La huella que dejaron en nuestros corazones es imborrable, y su recuerdo seguirá vivo en la memoria de sus fans por mucho tiempo. Y no nos olvidemos de las entrevistas. En cada entrevista que daban juntos se notaba la complicidad, la admiración mutua. Se reían juntos, se apoyaban, se dedicaban miradas que lo decían todo. Era como si estuvieran jugando, como si fueran dos amigos que se divierten mucho juntos. Y esa naturalidad, esa autenticidad, era parte de lo que los hacía tan especiales. Las entrevistas eran otra ventana al mundo de Kerem y Ande, una oportunidad para conocerlos mejor, para apreciar su química y para ser testigos de su conexión. Sus risas, sus miradas y sus gestos eran una muestra de la confianza y la complicidad que compartían. La forma en que se apoyaban, en que se elogiaban y en que se defendían era conmovedora, y nos demostraba que su relación iba más allá de la mera colaboración profesional. Esa autenticidad y naturalidad que irradiaban era lo que los hacía tan especiales, lo que los convertía en una pareja que el público amaba y admiraba. Ahora, quiero recordarles un poco de las escenas más icónicas. No solo los besos, sino también otras escenas que demostraban la intensidad de su relación.
La escena del baile lento, por ejemplo. ¡Qué romántica! La emoción, la tensión, la música. Kerem y Ande bailando juntos, acercándose, sintien. La atracción. Era como si estuvieran solos en el mundo. El baile lento era una metáfora de su relación, una danza de emociones que los unía en un abrazo íntimo y apasionado. La música, el ritmo y la cadencia de sus movimientos creaban una atmósfera mágica, que invitaba a la entrega total y a la conexión profunda. La forma en que se miraban, la manera en que se rozaban, la intensidad de sus gestos eran una prueba de que estaban completamente entregados al momento. El baile era una expresión de su amor, una manifestación de sus deseos y un símbolo de su conexión inquebrantable. En ese instante el mundo se detenía, y solo existían ellos dos, envueltos en un torbellino de emociones y sensaciones que quedaban grabados en la memoria de los espectadores. O la escena en la que Serkan le revela sus sentimientos a Eda. La declaración de amor más esperada, la confesión más sincera, la entrega más absoluta. Kerem y Ande interpretando esos momentos con tanta intensidad, con tanta emoción, nos hicieron llorar a todos. Esa escena era la culminación de un largo camino, la confirmación de un amor que había superado todos los obstáculos. Las palabras de Serkan, llenas de sinceridad y pasión, nos llegaban al corazón, y la respuesta de Eda nos emocionaba hasta las lágrimas. La interpretación de Kerem y Ande era magistral, y nos permitía sentir cada una de las emociones de los personajes. El amor, el miedo, la esperanza, la alegría, todo estaba allí, presente en sus miradas, en sus gestos y en sus palabras. Esa escena fue un momento cumbre de la serie, una declaración de amor que nos hizo creer en la magia de las relaciones y en la fuerza de los sentimientos. Y por supuesto, las escenas de celos. Esas escenas donde la inseguridad, la desconfianza y el miedo se apoderaban de ellos, pero donde también se demostraba el amor que sentían. Kerem y Ande demostrando la vulnerabilidad de sus personajes, la intensidad de sus emociones, eran geniales. Las escenas de celos eran un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, un retrato de las inseguridades y los miedos que a veces las acompañan. La forma en que Kerem y Ande interpretaban estos momentos, la manera en que expresaban la frustración, el dolor y la desconfianza, era simplemente impactante. A través de sus miradas, sus gestos y sus palabras, nos transmitían la intensidad de sus emociones y nos permitían empatizar con los personajes. Esas escenas eran una muestra de la maestría actoral de Kerem y Ande, y nos recordaban que el amor, en todas sus formas, puede ser complicado, pero también apasionante y único. Pero más allá de las escenas individuales, lo que realmente funcionaba en Love is in the Air era la dinámica general entre Kerem y Ande. La forma en que se complementaban, en que se entendían, en que se hacían reír, era como si fueran una pareja de verdad. Y creo que ese es el secreto de su éxito. La autenticidad, la naturalidad, la química real. La dinámica entre Kerem y Ande era el corazón de Love is in the Air, el elemento que hacía que la serie fuera tan especial y que conectara con el público de una manera tan profunda. La forma en que se complementaban, en que se apoyaban, en que se hacían reír y en que se entendían a la perfección, era como si fueran una pareja de verdad. Esa autenticidad y naturalidad era la clave de su éxito, la razón por la cual los espectadores se enamoraron de Eda y Serkan y de Kerem y Ande. Su química, que traspasaba la pantalla, era una combinación de talento, complicidad y conexión emocional, que nos recordaba que el amor, en todas sus formas, es un sentimiento universal y que siempre vale la pena luchar por él. Y ahora, vamos a hablar un poco de lo que pasó después. Después de Love is in the Air, Kerem y Ande tomaron caminos separados. Cada uno continuó con su carrera, cada uno tuvo nuevos proyectos. Pero la magia que crearon juntos, la conexión que tuvieron, quedó grabada en la memoria de sus fans. La separación fue un momento agridulce para los fans, un final que marcó el cierre de un ciclo y el inicio de nuevos caminos para Kerem y Ande. Aunque sus caminos se separaron, la huella que dejaron en nuestros corazones es imborrable. Cada uno continuó con su carrera, explorando nuevos proyectos y desafíos. Pero la magia que crearon juntos, la conexión que tuvieron, quedó grabada en la memoria de sus fans. Su legado como Eda y Serkan, como la pareja que nos hizo soñar y suspirar, seguirá vivo por siempre. A pesar de que ya no están juntos como pareja, siempre serán recordados como Eda y Serkan, como la pareja que nos hizo soñar y suspirar. Y personalmente creo que esa conexión especial, esa química que traspasaba la pantalla, siempre estará presente en sus corazones.
La separación no disminuyó el cariño y la admiración que los fans sentían por ellos. Al contrario, reforzó la idea de que su conexión, aunque efímera, fue algo especial y único. La certeza de que su química, esa magia que los unía, siempre estará presente en sus corazones es algo que nos reconforta y nos permite seguir soñando con su reencuentro, aunque sea en el ámbito profesional. Su legado como Eda y Serkan, como la pareja que nos hizo vibrar y creer en el amor, perdurará por siempre, alimentando la llama de la esperanza y la ilusión en nuestros corazones. Hoy hemos hecho un recorrido por los momentos más apasionados de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos recordado los besos que encendieron la pasión, las miradas que lo decían todo, las escenas que nos hicieron vibrar. Hemos celebrado la química innegable que los unió y que los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión. Hemos revivido la magia de Love is in the Air, la serie que nos cautivó y nos hizo soñar. Hemos recordado los momentos más icónicos, desde el primer beso hasta las escenas más emotivas y apasionadas. Hemos celebrado la química innegable que los unió, la que traspasaba la pantalla y que los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión. Hemos hablado de la complicidad, la admiración mutua y la conexión profunda que existía entre Kerem y Hande, y que se reflejaba en cada gesto, en cada mirada y en cada palabra. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. ¿Qué les pareció? ¿Cuáles son sus momentos favoritos de Kerem y Hande? Cuéntenme en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías y todo lo que quieran compartir. No duden en dejar sus comentarios, sus likes y sus sugerencias. Me interesa saber qué escenas les marcaron más, cuáles fueron sus momentos favoritos y qué es lo que más recuerdan de esta pareja tan especial. Sus comentarios son muy importantes para mí, y me ayudan a crear contenido que sea interesante y entretenido para todos. Y no se olviden de suscribirse al canal para no perderse más vídeos sobre sus estrellas favoritas. Recuerden darle me gusta al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares y por supuesto suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.